Qué lindo tiempo es cuando estamos juntos adorando en la iglesia. Cómo el Señor habla. El Señor habla de muchas maneras, nos habla muchas veces a través de la predicación de su palabra, nos habla a través de la enseñanza de su palabra, pero también Él habla en medio de la adoración. Como siempre decimos, la adoración no es un monólogo nuestro en el cual nosotros repetimos una canción, sino que es un diálogo, porque el Señor, mientras que adoramos, Él también nos habla, Él también nos ministra a nosotros, y sin duda que lo ha hecho en esta mañana, y agradecemos a los distintos equipos que domingo a domingo nos están ministrando en la adoración aquí en la iglesia. Decíamos al principio, cuando se le hablaba a los niños, el pastor nos indicaba que hoy es un día especial, es un día de celebración, es un día que, bueno, muchos de nosotros no tenemos presente cuando venimos a la iglesia, pero una vez al año es el día de Pentecostés. ¿Cuántos en esta mañana entraron sabiendo que era el día de Pentecostés? Muy poquitos. La mayoría lo pasa por alto, ¿no? Nunca nos olvidamos de la Navidad, nunca nos olvidamos de la Pascua, pero muchas veces olvidamos el día de Pentecostés, ¿no? Y bueno, quizá no tenemos presente en ese olvido la importancia del Pentecostés para la iglesia, no solamente para la iglesia, sino para el mundo entero. Lo que significó ese Pentecostés, ese primer Pentecostés en la vida de la iglesia, y lo que significó también en la extensión del Evangelio. Decía muy bien el pastor que el Pentecostés comenzó a celebrarse como una ordenanza de Dios en celebración por las cosechas. Cuando terminaba la cosecha de trigo allí en Judea, la idea era tener una celebración, y al finalizar la cosecha se hacía una celebración de acción de gracias, y esto se le llamó el Pentecostés. O Pentecostés significa 50 días y tenía que ver con 7 semanas que pasaban de la Pascua. El Pentecostés se celebra después del domingo de Pascua, 7 semanas más, que son 49 días, al día 50 se celebra el Pentecostés, y es lo que estamos celebrando hoy. Como en la palabra, en la Biblia, esta fiesta también se le llama la fiesta de las semanas, y estaba ordenada en la ley judía estaba ordenada esta fiesta y estaba descrita de esta manera. En Deuteronomio 16, del 9 al 12, dice: 7 semanas contarás desde que comience a meterse en la hoz, en las mieses comenzarás a contar 7 semanas, y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor a Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en las ciudades y en el extranjero, el huérfano y la viuda que viven entre los tuyos, en lugar que Jehová tu Dios te haya escogido para poner allí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. O sea que era una celebración amplia en lo que era la nación de Israel y después lo que fue Judá. Era una de esas celebraciones donde había fiesta, literalmente había fiesta, y era una de esas 3 celebraciones que le era obligatorio a la gente peregrinar si podía, y si estaba cerca en un radio determinado, le era obligatorio peregrinar a Jerusalén, pero también era necesario que, bueno, desde otras latitudes o de otras regiones, aquellos judíos que pudieran venir, pudieran peregrinar a una de estas fiestas. Esas 3 fiestas obligatorias eran la Pascua, era
el Pentecostés, que venía 50 días después de la Pascua, y la otra fiesta era la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, le llamaban, que también era una de esas celebraciones que eran obligatorias a asistir. Esta fiesta no solo se celebraba en ese tiempo como una fiesta relacionada con la cosecha de trigo o el final de la cosecha de trigo. Recordamos que el comienzo de la cosecha de trigo comenzaba el primer domingo después de la Pascua, ¿no? Terminaba la Pascua, el primer día era la fiesta de las primicias, que también ahí es cuando Cristo resucita. Entonces para nosotros tiene otro significado las primicias, o esa fiesta de las primicias que los judíos celebraban, para nosotros nos refiere a Cristo. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, Cristo, primicia de los que durmieron, es hecho. Y de alguna manera nos recuerda que Cristo es ese primer fruto de la cosecha que va a venir. Pero ahí comenzaban esos 50 días de cosecha, arduo trabajo para una sociedad agrícola, pero al final de la cosecha era el día de Pentecostés. Cuando toda la cosecha estaba levantada, entonces había un gran gozo en toda la región. Y junto con esto tiene una conexión tal vez espiritual, pero que también se celebraba en ese tiempo, que era la entrega de la ley en el Sinaí. Porque si nosotros vamos 1400 años atrás de lo que fue la primera Pascua o el primer Pentecostés, nos vamos a encontrar con cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Ahí se celebró la primera Pascua. 50 días después, ¿dónde estaban? Estaban frente al monte Sinaí, donde Dios entrega la ley a Moisés, ¿no? Entonces, esta fiesta de Pentecostés también tiene el significado de la entrega de la ley por parte de Dios al pueblo. Es allí donde Israel se identifica de alguna manera como nación, donde recibe leyes y estatutos y empieza a tener una identidad nacional, una identidad de nación. Entonces todo esto se celebraba en ese Pentecostés, en ese tiempo, y era una fecha de gran alegría, pero para nosotros los cristianos comienza a adquirir otro significado, un significado que tiene que ver con Jesucristo. Los discípulos estaban también en Jerusalén en ese tiempo celebrando esta fiesta, la fiesta de las semanas. ¿Dónde estaban? Dice la palabra que ellos estaban, en el aposento alto, probablemente el mismo lugar donde celebraron la última cena, 50 días atrás o 51 días atrás, y estaban allí alrededor de 120 personas, hombres y mujeres. También estaba María, la Madre del Señor, y estaban allí esperando ¿qué? Una promesa. El Señor les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa dada por el Padre, que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ellos estaban allí, como bien decía la lectura al principio del culto, estaban unánimes, estaban juntos en oración y ruego. En esa actitud estaban, y era una actitud de obediencia. Probablemente si la idea fuera esperar algo, el mejor lugar para esperar no fuera Jerusalén. Ustedes saben cómo habían quedado las cosas y cómo había quedado el horno caldeado en Jerusalén después de la muerte del Señor. Los ánimos habían quedado bastante caldeados allí. Y los discípulos estaban metidos hacia adentro, estaban reuniéndose entre ellos y probablemente con cierto temor. Alegres sí, ellos habían sido testigos del Señor resucitado. Hasta hace 10 días atrás, el Señor había estado en medio de ellos, en determinados momentos se había presentado delante de ellos, les había ministrado en distintas ocasiones, pero
10 días atrás el Señor había ascendido a los cielos. Ahí les vuelve a recordar, quédense en Jerusalén hasta recibir la promesa dada por el Padre. Pero probablemente no se animaban mucho a compartir con el otro acerca de la esperanza en Cristo. Probablemente eran muy selectivos a la hora de a quién le predicamos que Jesucristo ha resucitado. Ustedes imagínense la situación de los discípulos en medio de esta Jerusalén que había sido tan hostil con el Maestro. Y ellos se encontraban en esta situación. Y de allí vamos a ir a la lectura donde podemos ver un poco el origen del Pentecostés cristiano, y les invito a que abran su Biblia a Hechos 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 12. Hechos 2, del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? De alguna manera nos vamos a hacer eco en esta pregunta para predicar el mensaje en esta mañana. Y vamos a prestar atención a contestar esta pregunta: ¿qué quiere decir esto? El pasaje es conocido, la situación la entendemos, pero me gustaría que pudiéramos prestar atención a algunas cosas que nos está apuntando todo este evento. En primer lugar, lo que quiere decir es que las promesas del Señor que ha hecho en su palabra por medio de los profetas se cumplen. Esto lo hace evidente Pedro luego de que se produce este acontecimiento. La gente se agolpa, se amucha, empieza, bueno, ¿qué está pasando, no? Un trueno, una estampida, gente hablando en distintos idiomas, maravillas que vienen de parte de Dios, pero muchos no entendían y decían: estos están borrachos. Entonces Pedro dice, si uno sigue la lectura en el libro de Hechos, la voy contando, parafraseando, se levanta y dice: no están todos borrachos como algunos de ustedes piensan, porque es demasiado temprano, ¿no? Pero sí lo que ha sucedido es que se está cumpliendo la profecía hecha a este pueblo por el profeta Joel. Inmediatamente la refiere al profeta Joel. Quizá el profeta Joel no es uno de los más conocidos, lo que escribió es bastante
pequeño a comparación del profeta Jeremías o el profeta Isaías. Nosotros muchas veces distinguimos entre los profetas mayores y los profetas menores por la extensión de la obra, ¿no? Joel pertenece a ese grupo de los profetas menores. Lo que él escribió tiene tan solo 3 capítulos, pero qué importancia tienen esos 3 capítulos. No sabemos bien, o los que estudian, los eruditos, no saben bien cuándo vivió, si 700 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, no se ponen de acuerdo, pero lo que escribió es realmente importante y muy importante para nosotros. Y Pedro se refiere a esta profecía de Joel y la cita, ¿no? La vamos a leer textualmente del profeta Joel. Joel 2:28 al 32. Dice así: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El profeta Joel hace una exhortación al pueblo de Judá a volverse, a arrepentirse, de que hay arrepentimiento y hay lugar para volver atrás y para volverse a Dios. Y en medio de esta advertencia y de este sermón del profeta Joel, él mira hacia adelante y dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y hace esta profecía acerca del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Primero tenemos que decir, la mayoría lo tienen claro, el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, no es un poder que se activa por la mano de Dios. El Espíritu Santo es una persona. La Biblia nos revela que desde el principio el Espíritu Santo está y es Dios, y es parte de la Trinidad. Por eso entendemos, y no vamos a explayarnos en esto, los cristianos entendemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y estos 3 son uno, una unidad, la misma esencia. El Espíritu Santo desde el principio lo vemos en el Génesis 1:1, ¿no? En el principio en el principio creó Dios. Se me fue la primera palabra y se me fue el versículo. Pasa después de los 50, ¿viste? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice allí. Así que ya en Génesis 1:1 ya tenemos el Espíritu Santo de Dios presente. Dios es Espíritu, dice el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo se manifiesta o se manifestaba en el Antiguo Testamento, y lo vemos cuando los profetas eran ungidos con el Espíritu, ellos profetizaban. Cuando los reyes eran ungidos por el Espíritu, generalmente un profeta venía y ungía al rey Saúl, al rey David, como en el mes pasado, los meses pasados estuvimos viendo también. Dios se manifestaba de una forma especial sobre las personas, pero el Espíritu venía sobre estas personas, le capacitaba para hacer una tarea que Dios le daba, y el Espíritu Santo no reposaba o no quedaba sobre la persona, o sea, simplemente les capacitaba para una misión determinada y le usaba el poder de Dios por medio del Espíritu a esa persona. Pero no quedaba permanentemente entre los hombres o sobre la vida de esa persona. O sea que el profeta Joel nos habla de un cambio en esto. Dice que en los postreros tiempos iba a venir el Espíritu Santo y se iba a derramar sobre las personas.
Sin duda en el contexto entendemos que sobre las personas que el Señor redime, sobre las personas que Dios hace salva, sobre ese remanente del cual Él habla, ¿no? Entonces podemos entender que había un cumplimiento de esta profecía. O sea, el Señor cumple sus profecías. Los profetas que hablaron en el nombre de Dios, todas las cosas se han cumplido. Y si alguna todavía queda por cumplirse, tengamos la certeza que se cumplirán. Esta profecía nos habla de que en los postreros tiempos iba a pasar esto, y también nos habla que el sol se oscurecerá, que la luna se pondrá roja, y son cosas que están quizá hacia adelante, ¿no? Porque muchas veces en la literatura profética no la podemos interpretar de una manera literal o narrativa o todo en el mismo momento, sino que la profecía bíblica tiene aspectos que muchas veces nos proyectan desde un punto hacia adelante. O sea que entendamos que las cosas que hay en las profecías se van a cumplir. Parte de esta profecía se cumplió en este momento, como Pedro lo dice en su sermón. Esto es lo que dijo el profeta Joel y se está cumpliendo delante de sus ojos, pero aún queda profecía por cumplirse. Cuando venga el día del Señor, cuando el Señor venga en su gloria, cuando todo su ejército de sus santos ángeles vengan con Él, parte se va a cumplir también así. Pero desde ese momento el tiempo de arrepentirse quedó abierto y el Espíritu Santo está obrando entre los hombres, guiando a los hombres al arrepentimiento. Jesús decía que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. O sea que hay una función del Espíritu Santo en medio nuestro, por lo cual digo que no es solo una buena noticia para la iglesia, sino para el mundo entero y aún los incrédulos que no creen en Él, que el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro y en medio de las naciones, guiando a las naciones al arrepentimiento. Si no existiera ese obrar del Espíritu, qué difícil sería arrepentirse. Si el Espíritu Santo de Dios no me muestra que soy un pecador reo de juicio y de condena, ¿cómo voy a arrepentirme? Si yo creo que soy justo y soy tan justo que no necesito a alguien que me redima, si el Espíritu Santo no me convence de lo contrario, ¿cómo habría espacio para el arrepentimiento? Si hay una voz que nos convence de la necesidad de venir a Cristo y hacer propio el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, es la voz del Espíritu Santo en tu corazón. No se puede venir a Cristo si el Espíritu Santo no te trajere, porque es Él el que está obrando para salvación en tu vida. O sea que decimos que Dios, este hecho nos está queriendo decir que Dios cumple sus promesas. Hablábamos recién de Joel, pero también Jeremías profetizó de alguna manera de este tiempo. Él hablaba de un nuevo pacto, un nuevo tiempo, una nueva forma de relacionarnos con Dios. El antiguo pacto que se selló en Sinaí en ese primer Pentecostés, después de la Pascua, se instituyó en función de una ley. Hagan esto y vivirán. Comprométanse a seguir esta ley. Y todo el tiempo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo funcionó así. Y todo eso estaba vinculado al culto en el templo de Jerusalén, los sacrificios, que todo era tipo de lo que había de venir. Todas esas rituales en el templo apuntaban a Cristo. Todo eso que estaba estipulado por la ley. Pero el profeta Jeremías, en este caso uno de los profetas considerados mayores,
por lo que él escribió o lo extenso de su obra. Su libro es uno de los más grandes en la Biblia, tiene 52 capítulos, pero él alrededor de 586 años antes de Cristo, él dice esto acerca de este nuevo tiempo. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto nos suena mucho a las palabras del Señor en Juan 16, 12, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán por venir. Él está hablando de un nuevo pacto, no un pacto que tenga que ver con el cumplimiento de una ley. O sea, un pacto que tiene que ver con algo que iba a suceder en el corazón. Dice, escribiré mis leyes en su corazón. El Señor Jesús decía, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y aclara Juan en el Evangelio que esto lo decía conforme al Espíritu Santo que habría venir al corazón del creyente. Si nosotros estamos bajo un nuevo pacto, lo estamos en función de que el Espíritu Santo de Dios vino a morar a nuestro corazón. Y entendamos que la profecía de parte de Dios se cumplió en ese momento. Y así como en el primer Pentecostés, al pie del monte de Sinaí, se promulga una ley y el pueblo se compromete a vivir en función de ella, en este Pentecostés de los últimos tiempos, el Espíritu Santo viene a morar al corazón de cada creyente y permanece en él y vive en él y obra para transformación en cada una de nuestras vidas. En segundo lugar, quiere decir este Pentecostés que lo que el Señor dijo en el Evangelio se cumple. Jesús fue amplio también al dirigirse o al explicar de este tiempo que habría de venir. Y sobre el final de su ministerio fue bastante explícito con sus discípulos a explicarle por qué habría de esperar al Consolador, como él le llamaba, al Espíritu de verdad, como él le llamaba. Pero si usted tiene su Biblia y la quiere abrir en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y 16, voy a leer algunos versículos allí. En Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo digo la verdad y os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también en Juan 16, 12 al 15, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyereis y os lo hará saber, y las cosas que hablará, que habrá de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. O sea que el Señor habló ampliamente acerca del Espíritu Santo. ¿Qué habría de hacer en la vida del creyente? De hecho, Lucas termina su evangelio haciendo alusión a la promesa que el Señor había hecho del advenimiento del Espíritu Santo. En Lucas 24, 49 dice: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y así como termina Lucas con esa invitación o mandato del Señor, el segundo libro de Lucas, que es el libro de Hechos, comienza de esta forma. Comienza recordando que el Señor antes de descender dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el Pentecostés nos está diciendo, o quiere decir, que el Señor Jesús también profetizó acerca de este día y nos habla de qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Ya dijimos, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero también nos va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para entender las Escrituras. No necesitamos a alguien que nos esté diciendo cómo interpretarlas. Hay muchas sectas que hay libros que te dicen cómo interpretar las Escrituras. Hay religiones que además de las Escrituras tienen otros tantos fuentes de autoridad que de alguna manera desautorizan las Escrituras. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos gobierna y que nos dice cómo interpretar las Escrituras. Y a través de los tiempos, las décadas, los siglos, y aún hoy, el Espíritu Santo obra en tu vida y en la mía para que entendamos la palabra y nos sujetemos a ella. No necesitamos intermediarios, no necesitamos alguien que nos esté diciendo cómo interpretar, porque el Espíritu Santo de Dios nos capacita para eso. Eso sí, no de una forma individual y privada, porque el apóstol Pedro dice que ninguna escritura es de interpretación privada, pero sí el Espíritu Santo habla cuando estamos unánimes, juntos. El Espíritu Santo da la certeza de cómo interpretar las Escrituras cuando también el núcleo de creyentes está sintiendo, porque el Espíritu Santo obra en tu vida, obra en la mía, y de esa manera Él habla. En la iglesia, el Espíritu Santo en la vida de un hermano es autoridad para mi vida, así como sucede en la otra vía. El Espíritu Santo aún está hablando hoy. Pero en tercer lugar, quiere decir, mis hermanos, que el Espíritu Santo se derrama sobre la vida de cada creyente. Quizá en ese momento sucedió de una forma puntual y radical en la vida de estos 120 que estaban en el aposento alto, pero desde ese momento para adelante el Espíritu Santo de Dios viene a morar a la vida de cada uno que acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador.
Cuando tú tuviste un encuentro con Dios y le abriste las puertas de tu corazón a Cristo, quien vino a morar a tu vida no es la persona de Jesucristo, sino la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, que vino a morar y habitar en tu vida. Y no vino un tiempo después o en una segunda experiencia, como algunas denominaciones cristianas lo entienden, sino que el Espíritu Santo de Dios viene a morar a tu vida cuando tú abrís las puertas de tu corazón, cuando le dijiste a Cristo y confesaste con tu boca que Él es el Señor, que Él es el Salvador. En ese instante, cuando Dios puso en el acta justificado, en ese mismo instante el Espíritu Santo de Dios vino a vivir a tu vida. Dice en Efesios 1, 13 y 14, el apóstol Pablo, hablando de esto justamente, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y sin querer explayarme en este pasaje, el apóstol Pablo es claro que habiendo creído, habiendo oído y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en la vida del creyente en ese momento y no en otro. Quizá pueda haber experiencias espirituales después de este momento, como experimentar la llenura del Espíritu, el experimentar, el descubrir un don espiritual puntual, que pueda ser algo fantástico, algo que nos mueva el piso en nuestra vida cristiana. Pero mi hermano, el Espíritu Santo de Dios vino a morar a tu vida el día que le entregaste tu vida a Cristo, el día que fuiste perdonado, el día que fuiste salvo. Allí el Espíritu Santo de Dios vino a morar a tu vida, como señal, como sello de pertenencia, como sello de autoridad, como que le perteneces a Cristo y la autoridad del Señor está sobre tu vida, como señal de autenticidad. Porque, hermano, no hay cristiano sin el Espíritu Santo. Aquel que dice ser cristiano pero no tiene el Espíritu es un religioso. Y si lo sabrá, que lo sabrá desde ese tiempo hasta ahora, hay quien se profesa como cristiano. Pero si no tiene el Espíritu de Dios habitando en su vida, simplemente lo que profesa es una religión como todas las otras. Y ya lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, que la religión, sea cual sea, o la religiosidad, trae muerte. El único que vivifica es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está presente en tu vida, simplemente eres un religioso. El apóstol Pablo lo decía de esta manera, en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es categórico en esta afirmación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Venga a una iglesia, llámese cristiano, tenga costumbres cristianas. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es un verdadero discípulo de Cristo. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir la vida cristiana. No hay manera de vivir la vida cristiana y parecernos a Cristo si el Espíritu Santo no vive en nosotros.
Hermanos, no predicamos un evangelio proselitista, no queremos llenar la iglesia de convencidos de que la fe cristiana es entendible o es coherente. Lo que pretendemos es que haya en la vida de aquellos que creen un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Como el Señor le decía a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si no hay un nacimiento espiritual, realmente no hay salvación. Porque la religiosidad o la religión te puede hacer una mejor persona, pero no te puede hacer salvo. Solo la presencia del Espíritu Santo garantiza la herencia. Este pasaje nos dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Las arras es el adelanto y además la garantía de la herencia que tenemos en el cielo, hermanos. Pablo, enseñándole a los corintios, les decía: ¿ignoran ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mi hermano, si el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros le pertenecemos a Él. Él nos ha redimido, nos ha comprado. Nuestro cuerpo, nuestra vida, es para darle gloria a Él, para vivir en Él. Y en cuarto y último lugar, lo que quiere decir el Pentecostés es que la vida de la iglesia comienza con el Espíritu Santo. Podríamos decir que no existe iglesia sin Pentecostés y no existe Pentecostés sin iglesia. Así como en el Sinaí la ley le dio una identidad nacional al pueblo de Israel, posteriormente al pueblo judío, como heredero de esas promesas, a nosotros, hermanos, el Pentecostés nos da una identidad como iglesia. Podríamos decir que la iglesia comienza en ese momento y en ese punto de la historia. Es interesante el pasaje que leíamos al principio, que Graciela nos refería un par de versículos también de este pasaje que hablamos, es que estos 120 hermanos estaban unánimes y estaban juntos y perseverando en la oración. Es en ese contexto que el Espíritu Santo viene sobre la vida de estos creyentes. Hay quien hoy minimiza la idea de la iglesia y piensa que uno puede ser lleno del Espíritu Santo a espaldas de la iglesia. En este tiempo de individualidades y donde se exacerba lo que es la vida individual, se piensa que se puede vivir una vida espiritual o controlada por el Espíritu Santo, menospreciando o dando la espalda a la iglesia. Y hermanos, si el Espíritu Santo de Dios habita en tu vida, siempre vas a estar buscando estar juntos, estar unánimes y perseverando en la oración, porque el Espíritu Santo actúa en la iglesia. El Espíritu Santo es el que le da unidad a la iglesia. El Espíritu Santo actúa en medio de la iglesia. Los dones del Espíritu están dados para edificar a la iglesia y no para estar extra iglesia. Recordemos claramente cuando el Señor llamó a Pablo y a Bernabé, estando en la iglesia de Antioquía,
estando ellos en oración y unánimes, dice que el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Es Él el que dirige el mover de la iglesia, es Él el que abre puertas o cierra puertas. Cuando Pablo y Silas en el segundo viaje misionero estaban queriendo seguir en su ruta en la evangelización de Asia Menor, el Espíritu Santo les impidió avanzar. No sé cómo, pero cerró puertas. Y al mismo tiempo les dirigió hacia otro lugar al cual no pensaban ir. Y tuvieron que cambiar todos sus planes porque Dios estaba mostrando otro lugar. Y así comienza la evangelización en Europa, en la ciudad de Filipos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dirige a la iglesia en su labor. Y el día que el Espíritu Santo no esté al frente de la labor en la iglesia, entonces o nos convertimos en un club social o simplemente en una mera secta religiosa. El Espíritu Santo es el que le da la esencia a la iglesia, es el motor de la iglesia. Y Él llena a cristianos y les da dones espirituales para ministrar a la iglesia o al mundo, pero a partir de la iglesia. Recuerdo a alguien que, hablando de estas cosas, me dijo: yo no me subordino a ninguna iglesia. No tengo pastor y hago lo que quiero y como quiero porque el Espíritu Santo me dirige. Cada vez son más comunes este tipo de pensamiento en que uno no solo cree a su manera, sino que vive la iglesia a su manera. Pero quien piense así debería pensar o debería meditar qué espíritu le está dirigiendo, porque sin duda que el Espíritu Santo de Dios no obra de esta forma. Y hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando y actuando con poder entre nosotros. Y tal vez daría mucho para hablar con esto y quiero ir concluyendo. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida, el mismo poder que transformó la vida de los discípulos es el mismo poder que opera ahora en tu vida. Él está obrando. Cantábamos, aunque no lo podamos ver, está obrando. Y el Señor nos usa en donde estamos, su Espíritu Santo nos dirige. Él pone palabras en nuestra boca cuando nosotros ni siquiera sabíamos que estaban. Mi hermano, una de las mejores oraciones que uno puede hacer como discípulo del Señor: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, úsame. El Señor ha dado dones a su iglesia y sin duda te ha capacitado de una forma especial para estar ministrando a la iglesia, fuera de la iglesia, en las misiones, pero el Señor está obrando en tu vida. Qué buena manera de recordarlo en este día, porque el mismo Espíritu que obró allí 2000 años atrás es el mismo Espíritu Santo que está obrando hoy entre nosotros y ahora. Hoy en la escuela dominical hablábamos de la oración que hizo la iglesia después que Pedro y Juan fueron acusados de predicar en el nombre de Jesús. Y ellos oraban de una manera bastante clara, pero decía: Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo prediquemos la palabra, mientras que tú concedes señales, sanidades, señales y maravillas en medio nuestro. Que sea así, hermano. Que el Señor nos conceda que por medio del Espíritu, que con todo de nuevo hablemos su palabra
aquí y a donde el Señor nos lleve. Vamos a orar. Padre amado, es con alegría que celebramos este día, Señor. Porque más que el final de una cosecha, estamos celebrando cuando se inició una cosecha que aún no ha parado, Señor. Una cosecha en la cual cada uno de nosotros hemos sido parte de esos frutos. Pero, Padre, entendemos que esa cosecha todavía ha de ser levantada, Señor. Entendemos, Padre, que como nación, como pueblo tuyo, como iglesia, nacimos en ese momento. Y junto con los creyentes a lo largo de la historia, Padre, somos parte de una iglesia santa, sin mancha, Señor, que tú has apartado para glorificarte a ti. Señor, oramos, Padre, para que tú nos llenes con tu Santo Espíritu. Padre, que tú estés manifestando los dones del Espíritu en medio nuestro, Señor. Cada uno de ellos, Señor, sin excepción. Como tú quieres, Señor, según tu voluntad. Te decimos que nos uses, Señor. A que abras nuestra boca en alabanza, dándote gloria a ti, Señor. Que abras nuestra boca para adorarte, Señor, pero también para predicar tu palabra, Señor. Como decían estos primeros creyentes, con todo denuedo. Señor, nos presentamos delante de ti y pedimos que tu Espíritu Santo gobierne la iglesia, Señor. Que Él haga o deshaga según su voluntad, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, en este día. Y agradecemos por tu mover, porque regenerás vidas, porque todavía seguís haciendo milagros entre nosotros, porque estás obrando de una manera especial entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de bajar, hoy quisiéramos estar orando por una pareja que quiere estar dando testimonio también de lo que Dios ha hecho en sus vidas. En este caso han cumplido 40 años de casados y creo que es un testimonio